Hola, saludos desde el planeta prohibido. La superficie del continente antártico es aproximadamente el doble de la de los Estados Unidos. Y si añadimos las masas glaciares de las bahías, dicha superficie rebasa los 14 millones de kilómetros cuadrados. Además, con la llegada del invierno, los mares que rodean a este continente se congelan y forman una sólida plataforma de más de 36 millones de kilómetros cuadrados. La elevación media de la Antártida es superior a la de cualquier otro continente de la Tierra. La altura de sus montañas rebasan normalmente los 3.000 metros de altura, aunque tan solo podemos ver las cimas de sus montañas sobresaliendo del hielo. Las cumbres de las cordilleras centrales se hallan sepultadas bajo un inmenso casco glaciar que se eleva desde la costa hasta alcanzar los 4.000 metros de altura. En realidad, aunque el Polo Sur se halla a 3.000 metros de altura, si no fuera por la capa glaciar que lo cubre, se encontraría al nivel del mar, ya que esta capa oscila entre los 2 y los 4.000 metros de altura. La temperatura de este continente oscila entre los 30 y los 90 grados bajo cero. Puede decirse que la mayor parte del continente está constituido por una masa homogénea extremadamente antigua. Examinando las rocas en las zonas libres de hielo, se ha descubierto que hace más de 100 millones de años la Antártida gozaba de un clima subtropical. La composición de estas rocas es muy parecida a las que nos podemos encontrar en África del Sur o la India. Y algunas rocas de la parte occidental de la Antártida, la zona peninsular, son también muy semejantes a las que se pueden encontrar en la cordillera de los Andes. Todo esto da crédito a la teoría de Wegener acerca de la formación de los continentes. Realmente es posible apreciar una transición entre la península occidental del continente antártico y todas las cordilleras de la zona oeste del continente americano, desde las montañas rocosas pasando por Sierra Madre en América Central y toda la cordillera de los Andes. Esta transición parece continuar a través de la península antártica hasta las montañas transantárticas. Los científicos confían en que bajo la enorme capa de hielo de la Antártida se encuentren muchas respuestas acerca de las sucesivas glaciaciones que este planeta ha tenido y en general de la historia del clima terrestre. Por otro lado, hay que destacar algo que me parece personalmente de suma importancia. Desde un punto de vista económico, la Antártida no ofrece gran interés para las grandes potencias de este planeta. Sin embargo, al sur del paralelo 70, en toda la zona más austral del planeta, todas las imágenes de satélite son clasificadas y existe un protocolo de seguridad que veta cualquier tráfico aéreo que se produzca en esa zona, salvo expresa autorización. La causa es por motivos de seguridad, así que prácticamente tenemos prohibida cualquier imagen de la Antártida, salvo en la propia zona litoral. Y es precisamente en toda esta zona litoral donde se encuentran casi todas las bases antárticas. Algunas de ellas, la verdad es que están más cerca de la misma Patagonia que del propio Polo Sur geográfico. En la zona interior, prácticamente solamente hay dos bases internacionales. Tenemos la base norteamericana Amundsen Scott, que se encuentra aquí, en el propio Polo Sur, y la base soviética Vostok. Esta base se encuentra en la zona más alejada de la costa, aproximadamente estaría aquí. Esta base es la que sufre el clima más severo de todo el Polo Sur. También quería apuntar otra cosa de este continente que resulta poco conocida. En las plataformas interiores existen grandes zonas libres de hielo, aunque parezca difícil de creer. A lo largo de la historia, organizaciones secretas y grupos de poder han tenido secuestrada la información cartográfica de la Antártida, desde tiempos medievales o incluso anteriores.
Existe un mapa elaborado por un almirante otomano llamado Piri Reis en 1513, donde se halla cartografiada la Antártida, además, libre de hielo. El mapa de este marino turco, que forma parte de un libro llamado el Libro de las Materias Marinas, fue elaborado siglos antes del descubrimiento oficial del continente antártico. Se sabe que este hombre elaboró este mapa basándose en otros mucho más antiguos. Bien, de momento estos otros mapas permanecen ocultos para la humanidad. Bien, a priori ni tú ni yo podríamos acceder a la Antártida con total libertad. Podrías equiparte adecuadamente y lanzarte a vadear el Amazonas o escalar el Everest sin grandes barreras más allá de las climáticas, las físicas o las económicas que tú tengas personalmente. Pero no puedes planificar una expedición a este continente prohibido tan fácilmente. Sí, ya sé lo que estás pensando, pero yo he visto documentales donde aparecen expediciones al Polo Sur. Fíjate bien y comprobarás cómo no se trata de misiones de exploración del territorio antártico, sino más bien son aventuras de superación personal donde se recorre un paisaje monotemático del punto A al punto B, ajustándose milimétricamente a una ruta establecida por alguna agencia que vela por salvaguardar el continente. Pero, ¿qué agencia? Bueno, primero, aunque resulte curioso, la Antártida es el lugar más protegido del mundo entero. No obstante, el continente no pertenece a nadie y se regula por un tratado internacional firmado en 1959 por 12 países. La explotación comercial del territorio antártico está prohibida. Entonces, ¿quién exactamente autoriza o desautoriza las expediciones antárticas? ¿Agencias gubernamentales? ¿Organizaciones internacionales? ¿Bajo qué criterios ecológicos podrían las expediciones independientes contaminar el continente? Pues sabed que un vehículo de los que se usan en esas bases por esas organizaciones supuestamente protectoras del continente pueden gastar miles y miles de litros de combustible al año. Estas bases del interior del continente están provistas de cientos de personas trabajando todo el año, las cuales lógicamente necesitan de suministros continuos. ¿Es acaso un lugar demasiado inhóspito, demasiado peligroso para ser explorado por civiles? ¿Se limita el acceso por nuestra propia seguridad? Os diré, hace más de 100 años, el 14 de diciembre de 1911, Roald Amundsen alcanza el Polo Sur y regresa sano y salvo, pero 34 días más tarde lo alcanza Robert Scott, el cual, por desgracia, fallece en el viaje de regreso. Pero hoy en día no es habitual el fallecimiento de expedicionarios en el continente antártico. En los últimos años no hay conocimiento de tragedias de expediciones antárticas producidas por la dureza de las condiciones climáticas. Algún accidente aéreo, un Hércules de aprovisionamiento, fallecimiento de militares chilenos haciendo maniobras debido a la caída de un vehículo oruga por una grieta en el hielo, pero eso es todo. En nuestro planeta existen lugares que pueden considerarse tan extremos como la Antártida. En el Everest hay años en los que los muertos se cuentan por docenas. Parece que no existe en ese lugar nada que salvaguardar, o quizá es que no tienen nada que ocultar. Hace algunos años se realizó una expedición española a la Antártida. Esta expedición se bautizó como Wind Powered Antártica y estaba patrocinada por Acciona. El espíritu de esta expedición era muy interesante. Era totalmente ecológico. Consistía en alcanzar el Polo Sur valiéndose de un vehículo propulsado únicamente por el viento. Lógicamente este vehículo no emitía ningún tipo de contaminante. El equipo de esta expedición estaba formado por personal de gran solvencia. Su líder era el explorador polar Ramón Larramendi. También había personal de Acciona y personal del CSIC.
lo cual le daba un tinte muy institucional. Pero pese a todo, sinceramente, viendo el documental que se realizó de esta expedición, se trataba de grandes profesionales ejecutando un trabajo increíble. Pero al final volvemos a lo mismo. El objetivo de esta expedición no era desvelar datos de la Antártida o conocerla mejor mediante la exploración, no. El objetivo real era testear la eficiencia de un vehículo. Y la expedición acaba girando constantemente en torno a ese vehículo, desviando la atención del entorno, la atención de la Antártida. Antes de terminar este videoprograma, quería comentaros que en un principio dudé de introducir en él el asunto del mapa de Piri Reis. Este dato me resultaba interesante y quería introducirlo, pero investigando sobre él descubrí que había algunos trabajos o estudios que tiraban por tierra la verosimilitud de él. Incluso leí algún artículo que lo ridiculizaba, afirmando que ciertas partes de este mapa estaban inventadas y que eran una fabulación. Pero claro, fue frente a estas posturas tan enconadamente contrarias cuando empecé a sospechar. Cuando te enfrentes a un dilema de este tipo, puedes aplicar un sistema de trabajo llamado Trivium. Este sistema se acopla muy bien a mi forma de ser, que es de tipo autodidacta. Veréis, el Trivium es un camino para hallar la verdad. Es una metodología para saber cualquier cosa, para determinar la veracidad de la información, incluso aunque estemos navegando en un mar de falsedades. El Trivium se aplicó como sistema de enseñanza oficialmente en tiempos medievales, aunque se cree que procede de Grecia, o incluso de Egipto, procedente de las antiquísimas escuelas de misterio. El Trivium se aplica en 3 etapas: la gramática, la lógica y la retórica. Tendríamos la primera etapa, la gramática; la segunda etapa, la lógica; y la tercera etapa, la retórica. La primera etapa sería el conocimiento. La segunda etapa sería el entendimiento. Y la tercera etapa, la retórica, sería la sabiduría. Vamos a escribirlas. La gramática sería conocimiento. Lógica sería entendimiento. Y retórica sería sabiduría. El conocimiento consistiría en recabar toda la información que esté en nuestra mano, de distintas fuentes, lo más ecléctica que sea posible, incluso información contradictoria. Toda esta información la pasaremos a la lógica, el entendimiento, donde la someteremos a un proceso de filtración de datos y un análisis en profundidad. Si hemos efectuado bien esta etapa de entendimiento, esta etapa nos llevará a la sabiduría. La sabiduría nos lleva a conclusiones que nos dan algo que es importante para este sistema. Nos dan la verdad. Entonces el sistema consiste en conocimiento, entendimiento, sabiduría. El Trivium son los 3 caminos que conducen a la verdad. Verdad que para ser fieles a este sistema debe ser proclamada. Tened en cuenta una cosa: tener un gran conocimiento no implica tener una gran sabiduría. Todos conocéis a personas que tienen
grandes cantidades de información acumulada en su mente y no son personas sabias. Regresando al asunto del mapa de Piri Reis, entiendo que la deformación que presenta la costa de Sudamérica inclina a pensar que es debido a que el autor quizás se quedó sin espacio y siguió dibujando el trazado en un ángulo de 90 grados para adaptarse al soporte, que por cierto es una piel de gacela. Sin embargo, existe otra explicación para la deformación de este mapa. Esta explicación fue dada en 1954 por un cartógrafo, capitán de la Marina Americana llamado Arlington Mallory. Tras un minucioso estudio del mapa, concluyen que la única manera de dibujarlo fue mediante una vista aérea. Esta vista aérea debió de ser desde la vertical de algún punto situado en Egipto. Se usó una trigonometría esférica para la elaboración que no existía en la época. La deformación del continente americano la produce la perspectiva aérea sobre una superficie esférica. Hay que destacar que en el mapa aparecen las Islas Malvinas antes de ser descubiertas y la isla de Marajoe en la desembocadura del Amazonas, también antes de ser descubierta oficialmente. Por el contrario, no aparecen el Estrecho de Magallanes, el Istmo de Panamá, la península de Florida o incluso la isla de Cuba. No obstante, estas omisiones no significan que el mapa sea incorrecto. A mi juicio, solo revelan una falta de información en zonas en concreto. Aparece también la cordillera de los Andes, sin embargo, la ubicación da la sensación de ser incorrecta. Claro que si tenemos en cuenta la deformación que produce el globo al observador en una vista aérea, podría no ser tan incorrecta. He aquí un poco de la gramática de la cuestión, el conocimiento, la primera vía del trivium. Te invito a que la apliques en la lógica, el entendimiento, y alcanzarás la retórica, que es la sabiduría. Te habrás acercado quizá un poco a la verdad. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.